Una joven humilde es humillada por una mujer poderosa, sin saber que es su madre perdida. Un secreto inesperado cambiará sus vidas en esta conmovedora historia de reencuentros y perdón. Bajo el sol abrasador de Mérida, Sara vendía frutas en las calles mientras lidiaba con miradas de desprecio. Cerca de allí, Karina, una poderosa empresaria, enfrentaba las sombras de un pasado que aún la atormentaba. Dos mundos opuestos pero unidos por un destino inesperado. Sara, agotada por el calor, decidió vender sus productos en la entrada principal del centro comercial. Aunque sabía que no era bienvenida, necesitaba el dinero para su familia. Al entrar chocó con Karina, quien salió apresurada. «Fíjate por dónde andas», gritó Karina sin mirarla. Sara intentó disculparse, pero las palabras de Karina fueron crueles. «Gente como tú no debería estar aquí». Humillada, Sara sintió su rostro arder mientras algunas personas miraban, pero nadie la defendía. Con lágrimas contenidas murmuró: «Perdón, solo quería...». Karina, frustrada por su propia vida, ignoró las disculpas y se marchó. Sin embargo, al cruzar miradas con Sara, algo la incomodó, aunque lo desechó rápidamente. Sara quedó inmóvil sintiendo el peso de la humillación. «¿Por qué me pasa esto?», pensó, mientras algo inexplicable surgía en su interior. Esa noche Sara no podía dormir. La humillación sufrida y la imagen de Karina se repetían en su mente. Sentía que ese encuentro no había sido casual, como si sus destinos estuvieran conectados. En otro punto de la ciudad, Karina también estaba inquieta. Aunque intentaba enfocarse en sus asuntos, los ojos de Sara seguían apareciendo en su mente. «¿Por qué no dejo de pensar en esto?», se preguntó, mientras la culpa comenzaba a invadirla poco a poco. En la pequeña terraza de su casa, Sara reflexionaba sobre lo ocurrido cuando doña Berta, su madre adoptiva, notó su angustia. Con su intuición maternal, se acercó y preguntó suavemente: «¿Qué te pasa, hija?». Sara, tras dudar, compartió lo ocurrido en el centro comercial. Doña Berta escuchó en silencio, pero algo en su mirada reflejaba más que preocupación. Desde niña, Sara sabía poco sobre su pasado. Adoptada de bebé, siempre había sentido un vacío que su madre evadía aclarar con frases como: «Hay cosas que es mejor no saber». Ahora, a sus 22 años, la incertidumbre sobre sus orígenes crecía, alimentada por la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Esa noche, mientras doña Berta dormía, Sara quedó despierta, perdida en pensamientos que no la dejaban en paz. Sara recordó cómo, años atrás, una vecina preguntó inocentemente por sus padres biológicos. Doña Berta cambió de tema con tanta rapidez que incluso de niña, Sara notó su incomodidad. Ahora, esa memoria cobraba un nuevo significado. Una inquietud crecía en su interior, impulsándola a preguntarse: ¿quién soy realmente? Mientras la duda apretaba su pecho, sentía que ya no podía ignorar la verdad sobre sus orígenes. En los días siguientes, Sara comenzó a notar los vacíos en su historia. Fotos antiguas, pero ninguna de su infancia temprana. Las preguntas que antes ignoraba ahora parecían gritarle. «¿Por qué no hay recuerdos de mi llegada aquí?», pensó mientras buscaba pistas en cajones y cajas viejas. Una tarde, mientras ayudaba a doña Berta a organizar documentos, encontró un registro de adopción. Con las manos temblorosas, lo mostró a su madre, quien suspiró profundamente. «Siempre has sido mi hija», dijo doña Berta con tristeza. Pero sabía que este momento llegaría. «Te encontramos cerca de una clínica en Tulum, envuelta en una manta. Nadie sabía quién te había dejado allí». Sara escuchó en silencio, asimilando la idea de haber sido un bebé abandonado. ¿Tulum? Ese lugar parecía tan ajeno a su vida
que le costaba imaginarlo como parte de su pasado. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente con una mezcla de miedo y curiosidad. Doña Berta asintió, pero su mirada sugería que aún guardaba algo más, aunque decidió no decirlo. En los días siguientes, Sara no podía dejar de pensar en su pasado. Saber que había sido abandonada en Tulum llenaba su mente de preguntas. ¿Quiénes eran mis padres biológicos? ¿Por qué me dejaron? Aunque intentó distraerse con su rutina, el vacío dentro de ella crecía. No quería preocupar a doña Berta ni a don Jorge, pero la sensación de incompletud era abrumadora. Siempre me he sentido diferente, pensó mientras trabajaba en el mercado. Una noche decidió que debía buscar respuestas. «Necesito ir a Tulum», murmuró, aunque no sabía por dónde empezar. A pesar del miedo a lo que pudiera encontrar, Sara entendía que seguir con tantas preguntas era más doloroso que enfrentarse a la verdad. Con determinación, decidió que Tulum sería su próximo destino, un lugar donde quizá podría conectar su pasado con su presente y llenar ese vacío que siempre la había acompañado. En la sala de juntas de un lujoso hotel en Tulum, Karina repasaba los papeles con su habitual firmeza, pero su mente estaba en otro lugar. Por primera vez, su imperio hotelero enfrentaba una caída en las ganancias, y aunque trataba de convencerse de que era algo pasajero, la preocupación la consumía. Además, pesadillas recurrentes la atormentaban. El llanto de una niña y una inexplicable sensación de pérdida la despertaban con el corazón acelerado. ¿Por qué ahora?, se preguntaba, intentando ignorar esas sombras del pasado mientras lidiaba con la presión de mantener su éxito. En su penthouse frente al mar, sola y rodeada de lujos, Karina no podía evitar sentir un vacío que ni todo su poder ni su riqueza podían llenar. Karina había enterrado su pasado bajo una fachada de éxito tras el colapso de su matrimonio, dedicándose por completo al trabajo. Sin embargo, la culpa que siempre había evitado confrontar comenzaba a salir a la superficie con más frecuencia. Años atrás, siendo joven y ambiciosa, un embarazo inesperado casi frustró sus planes. Tomó una decisión difícil. Dejó que su hija naciera, pero le dijeron que no sobrevivió. Nunca la vio ni la sostuvo, convenciéndose de que aquello era lo mejor. Con el tiempo, Karina justificó ese doloroso capítulo como un sacrificio necesario para avanzar. Pero ahora, esos recuerdos reprimidos volvían a atormentarla, sacudiendo la frialdad que había construido para protegerse. Las pesadillas y la caída de su negocio parecían más que simples coincidencias. Karina sentía que el pasado regresaba para confrontarla. Por primera vez, se permitió cuestionar si su hija realmente había muerto aquel día en la clínica. Mientras intentaba mantener la apariencia de fortaleza en medio de los problemas financieros, una noticia la sacudió. Una clínica privada en la que había invertido estaba envuelta en un escándalo. Al escuchar el nombre, un escalofrío la recorrió. Era la misma clínica donde había dado a luz años atrás. El pasado que había evitado se presentó de golpe. Revisó los documentos, incapaz de ignorar las señales. Todo parecía empujarla hacia una verdad que había evitado durante mucho tiempo. «¿Qué está pasando?», pensó, sintiendo cómo las grietas en su fachada de mujer implacable comenzaban a expandirse. Decidida, Karina supo que debía investigar. Necesitaba respuestas, aunque temiera enfrentarse al dolor que esas verdades podrían traer. Sara llegó a Tulum, sintiendo el peso de una búsqueda que apenas comenzaba. La belleza del lugar no lograba calmar el torbellino de preguntas que la invadían. Sabía que estaba cerca de descubrir algo crucial sobre su pasado, pero el miedo a lo que podría encontrar la hacía dudar.
Su destino era una clínica alejada de las zonas turísticas, el único punto de partida que tenía. Mientras caminaba por las calles de Tulum, la mezcla de emoción y ansiedad la dominaba. El aire cálido de la península parecía pesar sobre ella mientras pensaba, ¿estoy preparada para esto? El camino hacia la clínica fue largo, rodeado de paisajes de selva y pequeños pueblos mayas. Al llegar se sorprendió al ver que el lugar era pequeño, en mal estado, y nada se parecía a lo que había imaginado. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a seguir adelante, como si el destino la guiara hacia una revelación que aún no entendía. Sara fue recibida por una enfermera mayor, cuya amabilidad contrastaba con el estado deteriorado del lugar. Tras explicarle su búsqueda sobre sus padres biológicos, la enfermera comenzó a revisar los registros antiguos. Después de un tenso silencio, encontró una entrada que mencionaba el nacimiento de una bebé en la misma época en que Sara había sido abandonada. Pero según los papeles, el bebé había sido dado por muerto. Las palabras bebé muerto golpearon a Sara, dejándola en shock. ¿Cómo podía estar viva si la habían registrado como muerta al nacer? Con el corazón acelerado, insistió en ver más detalles. Cuando la enfermera le mostró el nombre de la madre, Sara quedó paralizada al leer Karina. La mujer que la había humillado días antes era su madre biológica. La revelación la dejó devastada. ¿Cómo podía ser que Karina, quien la había tratado con frialdad, fuera su madre? Sara no podía entender cómo una madre podía seguir adelante pensando que había perdido a su hija, sin buscar la verdad. Con lágrimas en los ojos, miró al horizonte, buscando respuestas que temía nunca encontrar. La idea de enfrentar a Karina aterraba a Sara, pero sabía que debía conocer la verdad. Temblorosa se preguntaba cómo hacerlo. Al salir de la clínica, cada paso le pesaba más, y aunque el viento cálido de Tulum acariciaba su rostro, nada calmaba el shock que sentía. Una pregunta rondaba su mente. Si Karina pensaba que estaba muerta, ¿por qué nunca investigó lo que realmente sucedió? La rabia y el abandono crecían dentro de ella. Se sentó en una cafetería frente al mar, tratando de organizar sus pensamientos. Todo le parecía surrealista. Apenas unas semanas antes, era una joven vendiendo frutas, ignorante de su pasado. Ahora enfrentaba una verdad que podría destruir su mundo. Apretó la taza de té, sintiéndose más sola que nunca. El mar reflejaba el caos en su interior. En el lujoso hotel donde se hospedaba Karina, las sombras del pasado comenzaban a emerger con fuerza. Aunque aún no sabía que su hija estaba viva, el sentimiento de pérdida que siempre había cargado se intensificaba. Karina sentía que algo en su vida estaba a punto de cambiar. Por su parte, Sara, llena de dudas y miedo, reunió fuerzas para contactar a Karina. Tras días de reflexión, usó el contacto de una amiga en eventos para fijar una reunión al día siguiente en un café del hotel de Karina en Tulum. Para Karina era solo una cita más, pero para Sara, ese encuentro representaba el peso de toda una vida de preguntas sin respuestas. Las horas previas fueron interminables, y el miedo de enfrentar a esa mujer poderosa que podría ser su madre aceleraba su pulso. El día del encuentro, Sara llegó temprano al café en Tulum, buscando serenidad frente al mar, pero su mente estaba llena de preguntas y ansiedad. Al entrar Karina, su presencia imponente contrastó con la vulnerabilidad de Sara. Tras una breve mirada, Karina se sentó y Sara, nerviosa, comenzó a hablar. Le explicó que había sido abandonada cuando era bebé cerca de una clínica en Tulum, y que, tras investigar, descubrió que en la misma época Karina había dado a luz a una niña que fue dada por muerta. Sara, con voz temblorosa, reveló que los registros apuntaban a que ella podría ser esa niña.
Karina, inicialmente en shock, rechazó la idea, aferrándose a lo que le habían dicho. Su hija había muerto. Pero la resistencia de Karina comenzó a desmoronarse mientras escuchaba a Sara. La posibilidad de que fuera su hija perdida empezó a penetrar su mente, aunque no podía aceptarlo aún. Sara, con lágrimas en los ojos, expresó su necesidad de conocer la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Finalmente, Karina aceptó que necesitaban pruebas concretas para confirmar la verdad. Ambas sabían que el camino hacia la certeza no sería fácil, pero la necesidad de respuestas las unía. Sara y Karina, mientras esperaban los resultados de las pruebas de ADN, vivieron días llenos de incertidumbre, miedo y esperanza. Sara temía que la confirmación de la verdad alterara su vida, pero también deseaba saber quién era. Karina, por su parte, luchaba contra la idea de que su hija, a quien creyó muerta, pudiera estar viva. La tensión era palpable, y ambos mundos, hasta entonces predecibles, se desmoronaban. La espera fue un tormento para ambas. Sara se debatía entre el miedo de estar equivocada y la angustia de tener razón. Karina, atrapada entre el dolor y la culpa, no podía concentrarse en nada más. Cuando finalmente llegaron los resultados, Sara, temblorosa, abrió el sobre y confirmó lo que temía y esperaba. Karina era su madre biológica. El impacto fue abrumador. Sara sintió una mezcla de alivio y dolor por los años perdidos. En cuanto Karina recibió la confirmación, el shock la paralizó. La realidad la golpeó con fuerza y junto a la verdad vino la culpa por no haber buscado más respuestas antes. Ambas mujeres, al descubrir la verdad, sabían que ya no había vuelta atrás. La revelación las había cambiado para siempre. Después de la confirmación de los resultados, Karina y Sara decidieron verse de nuevo. El encuentro, programado en el mismo café, estuvo marcado por una tensión palpable. Sara, con el corazón acelerado, se acercó a Karina, quien luchaba por encontrar las palabras adecuadas para pedir perdón. Al final, fue Sara quien habló primero, confirmando la verdad. Karina era su madre. Karina, abrumada por las emociones, expresó su arrepentimiento por haber creído en una mentira durante tantos años. Aunque Sara sintió compasión por su madre, también le invadía el resentimiento por los años perdidos. Las dos se dieron cuenta de que, aunque la verdad había salido a la luz, el camino hacia una relación sería largo y difícil. A pesar de los intentos de Karina de acercarse, Sara no sabía cómo manejar la nueva realidad. La verdad, en lugar de traer alivio, aumentaba su confusión. Karina, acostumbrada a tener el control, se sentía perdida frente a una hija que nunca conoció. Aunque ambas querían reconstruir algo, la tarea era abrumadora. En los encuentros siguientes, el silencio y la tensión seguían presentes. Sara, aunque deseaba encontrar paz, solo sentía más dolor. Karina, dispuesta a reparar el pasado, sabía que el tiempo perdido no podía ser recuperado. Las palabras de Sara, llenas de dolor y rechazo, dejaron claro que la herida no sanaría fácilmente y que su relación sería un proceso largo y complejo. Un día, Karina decidió investigar lo sucedido en la clínica el día del nacimiento de Sara. Contrató a un investigador privado y descubrió una verdad desgarradora. El médico que le había informado de la muerte de su hija había falsificado el certificado bajo las órdenes de su esposo. El motivo: él nunca quiso tener hijos y temía que una niña interfiriera con sus ambiciosos planes. Karina, devastada, se dio cuenta de que no solo había sido engañada, sino que su hija había sido arrebatada de ella intencionalmente. Al contarle a Sara lo que había descubierto, la joven quedó en shock. La revelación profundizó el dolor de ambas, pero también les permitió reconocer que ambas habían sido víctimas de una historia cruel. Sara,
Aunque herida, expresó que no sabía si podía perdonarla, pero estaba dispuesta a intentarlo. Karina, llena de arrepentimiento, solo pedía una oportunidad para ser su madre. A pesar del dolor, madre e hija comenzaron a reconstruir sus vidas. El proceso fue lento y difícil, pero estaban dispuestas a crear nuevos recuerdos. La verdad no solo resolvió el pasado de Sara, sino que les dio una oportunidad de sanar juntas, sin más secretos ni mentiras, y con la esperanza de un futuro diferente. La historia de Sara y Karina demuestra que, aunque la verdad sea dolorosa, tiene el poder de liberarnos. Años de sufrimiento y secretos fueron revelados, y aunque las heridas siguen abiertas, ambas encontraron la forma de seguir adelante. Karina enfrentó un pasado lleno de decisiones ajenas a ella, mientras que Sara finalmente descubrió su verdadera identidad. Aunque la verdad trajo mucho dolor, madre e hija decidieron recorrer juntas un nuevo camino. Las cicatrices del pasado seguirán, pero el amor puede crecer incluso en las circunstancias más difíciles. El dolor no desaparece de inmediato, pero enfrentarlo con valentía es un paso importante hacia la reconciliación. No se trata de borrar lo ocurrido, sino de crear un nuevo camino donde la verdad finalmente pueda florecer. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sara o Karina? ¿Crees que el amor y el perdón pueden superar los secretos más profundos? Déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión sobre esta historia. Si te ha gustado y deseas más relatos de superación y nuevos comienzos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Estamos aquí para compartir historias que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar. Hasta la próxima.